Muy buenas a todas mis señoras, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy estamos con Emma Colau en un espacio bastante especial, Sí, o por lo menos importante y necesario. sí. Estamos en el Parlamento de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Y en primer lugar, agradecer al Observatorio de Derechos Sociales de Canarias por haber hecho esto posible. Sin ustedes no estaríamos aquí. Y bueno, ahora vamos a ir hablando de, sobre todo derechos sociales, pero vamos a tocar otros temas. Vale. Entonces, bueno, Emma es la directora de ODESOCAN, del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, además de jurista y activista política. Sí, Em, todo eso junto. sí, la Sí. verdad. Entonces, bueno, también me gustaría desde tu perspectiva que te presentaras a todas nuestras señoras. Pues señora, yo soy una impertinente por naturaleza y eso se ha llevado a lo profesional y a lo personal y de esos mejunjes, pues aquí estamos. Total. Bueno, creo que un buen punto de partida del capítulo es hablar de cómo surge esta organización, dado que, bueno, vamos a, primero la voy a definir según considero yo cómo la he entendido. Vale, El observatorio, su principal objetivo, su principal fin es auditar la sí, actividad que desarrolla el Gobierno de Canarias. sí, Entonces, bueno, pues básicamente fiscalizar, saber a dónde va el dinero que va destinado a Canarias. exactamente. Entonces, partiendo y con especial énfasis, sobre todo, en los derechos sociales. Sí, sí. Igualmente, también me gustaría sí, que nos hablaras desde tu percepción sobre esta iniciativa tan necesaria. Pues mira, no vas mal desencaminada, ¿vale? Es decir, va bien. La intención cuando montamos el observatorio era principalmente una cuestión de transparencia. Es decir, en Canarias nosotras sabemos que ocurren las cosas porque los medios de comunicación saltan a la luz de vez en cuando alguna absurdez o alguna cuestión magnífica que sale de las administraciones, ¿no? Es decir, pues bueno, pues se va a gastar el dinero en tal, pues y se va a gastar el dinero en cuál, y tanto dinero en aquello. Vale, y entonces hay un divorcio, ¿no? Porque hay un montón de gente que cuando tú le explicas los presupuestos, ¿no? Bueno, los medios de comunicación lo hacen, dicen, bueno, pues tanto dinero, pues vale. Pero no se dice ni a qué, ni cómo, ni en qué se va a traducir, si al final se ejecutó o no se ejecutó, y qué quiere decir realmente. Esto es un fracaso de lo público, porque no ha conseguido traducir a la gente lo que es su derecho. Es un fracaso colectivo porque de alguna manera no hemos sido capaces entre todas de apoyarnos para poder dar a conocer la información y algunas cuantas impertinentes nos juntamos y decidimos pues bueno, pues montar el observatorio, sobre todo porque no había nadie más que lo hiciera. Pues bueno, también partiendo de la idea de que se trata de una organización Sí, independiente al Gobierno de Canarias sí, y sí, sí. autofinanciada. Sí, no, tenemos por estatutos que no podemos recibir ni un duro del gobierno de Canarias, bajo ningún concepto. Sobre todo porque qué gracia hace que yo te haga una auditoría y tú me pagues, ¿no? El servicio. Pues me pagues el servicio y sobre todo pues me condiciones, ¿no? Porque además dependo de ti, más difícil me va a ser poder auditarte, ¿no? Si depende de ti y la nómina de la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, no cobro por parte del observatorio. Hay compañeras que sí, porque dedican sus 40 horas semanales y mucho más, por supuesto, a sacar este trabajo adelante, ¿no? Que sin ellas esto no es posible. Es decir, yo doy la cara porque han dicho que tengo la cabeza pues redondita y puede salir adelante, pero hay mucha gente detrás. A mí me parece que desarrollan una labor fundamental precisamente por esa falta de transparencia, que yo creo que como resultado es esa desvinculación de la Sí, ciudadanía a las instituciones o a las administraciones, sí, que son súper importantes. De hecho, si estamos haciendo esto, o por lo menos desde mi perspectiva, es porque nos preocupa precisamente el que se mejoren y se evolucione la manera en la que pues, nos organizamos como sociedad. y porque el derecho no puede ser la cosa nostra. Es Claro, decir, yo no te hago entrega de las llaves de mi casa, de mi vida, de mi derecho, de mi libertad, de mi tierra, y ya tú te las entiendes y dentro de 4 años nos vemos. Es que esto no funcionaba así. claro. El pacto democrático, por llamarlo de alguna manera, no iba sobre eso. Iba sobre que usted
iba a dar el tiempo que yo no le puedo dedicar para gestionar lo que yo no sé gestionar y sacar adelante pues, un proyecto que me permita vivir en un marco de libertad, ¿no? Y para que la libertad se sostenga, pues tiene que haber una casa debajo, tiene que haber luz y agua debajo, tiene que haber comida, tiene que haber decencia, dignidad, tiene que haber capacidad de decidir, incluso de soñar, si se nos permite ya de alguna manera. Y todo eso te lo da el derecho social. La gente se equivoca mucho con que el derecho social son políticas sociales. El derecho social no son políticas sociales. El derecho social es todo derecho que te atraviesa para que tú puedas vivir. Totalmente. A mí, de hecho, hay una que se me acaba de venir a la cabeza, hay una idea de Marc Giró Sí, que me gustó mucho cuando hizo la entrevista con Jordi Évole, que hablaba de, yo he vivido bien, sí, la vida que yo tengo, que he tenido, la quiero para los demás. sí, 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 sí. Y creo que permite ejemplificar muy bien desde dónde se hacen las cosas y por qué se hacen las cosas y, pues, en el caso de ustedes, pues, que la gente pueda vivir cada vez mejor. O menos mal, por lo menos. Tal cual. A ver, Eh, yo soy fan de Marc Giró. O sea, soy fan de Marc Giró porque Todas. esa señora me da la vida. Perfecto. ¿Vale? Es una maravilla. Tenemos que estar agradecidas de que salga en televisión. Eh, y estoy de acuerdo con él. Es verdad que yo, por ejemplo, no he tenido pues, la vida cómoda que a lo mejor Marc Giró ha dicho que ha tenido, ¿no? Y aún así, la mayoría lo que queremos es básicamente, pues bueno, comprobar cómo es vivir sin tener miedo, que sería una novedad, ¿no? Es decir, una vida con miedo no se da solo cuando tienes pues, temor a la seguridad, a la securitización, a la criminalidad, a todas estas, perdona, todas estas tonterías que se ponen a decir ahora, ¿no? Una vida sin miedo se da cuando tú estás en una casa donde tienes la seguridad que tú puedes construir un hogar, porque una cosa es una casa y otra es un hogar. Una vida con seguridad se da cuando tú tienes la sensación de que si me pongo mala, pues hay una red que sostiene, una red que no te va a estar preguntando cuál es tu póliza de seguro. Claro, Entonces, esa seguridad es la que yo entiendo que tiene que dar el derecho. completamente. Y luego también vinculado a todo lo que comentabas, la necesidad de informar. Sí, Viendo un poco, preparando el capítulo, estuve mirando algunos datos del ISTAC, del Instituto de Estadística de Canarias, sí, una información de marzo de este año. Hablaba de que en 2025 3 de cada 10 personas vivían en una sí. situación de vulnerabilidad o de pobreza. Y que estos mismos datos se repetían en 2024. Mm, Claro, aquí creo que es bueno intentar salirnos de nuestras burbujas sociales o familiares y pensar que, bueno, yo afortunadamente he tenido y mis padres y mi contexto me ha permitido hacer lo que he querido con total libertad, afortunadamente, y soy consciente de ello, pero claro, hay mucha gente que no. mm, Y creo que tenemos las personas que hemos podido desarrollar o estamos desarrollando proyectos según lo que teníamos en la cabecita, creo que tenemos un poco la responsabilidad de saber, entender que no todo el mundo vive en la misma situación. Entonces, a este respecto yo quería preguntarte si consideras que la ciudadanía canaria en general es consciente de que pues 3 de cada 10 personas están en esta situación. Yo creo que hay una parte importante de conocimiento por parte de la gente de que viven no como les gustaría. Yo creo que la gente sabe perfectamente que las cosas no van del todo bien. Eh, pero creo que también tenemos una estética de la pobreza un poco confusa. O sea, la gente, cuando hablamos de pobreza, y también es verdad que la gente construye esta idea porque los que están detrás de esta puertita se ponen, ¿no?, a todo el rato a publicitarla, ¿no? O sea, el pobre es el que está en la calle, pobre es el que no tiene para comer, pobre es el que no tiene para un montón de cosas, y usted no es pobre, usted debería estar agradecida porque no ha llegado a estar igual de pobre, ¿no? Pero la pobreza no es eso. La pobreza se da cuando no tienes herramientas, ni instrumentos, ni red social para ejercer un derecho. La pobreza está cuando a mí me cuesta la vida llegar al mismo sitio
al que puede llegar a otra persona con muchísimas menos dificultades. La pobreza está en priorizar mi deber a el vivir. O sea, eso es una forma de pobreza. El tiempo es otra forma de pobreza. ¿Cuánto tiempo de mi vida invierto en garantizar estar viva y no en vivir? Esas son formas de pobreza que están en Canarias, ¿no? Y que además no vemos porque de alguna manera no nos queremos ver reflejadas en ese espejo de la pobreza. Nadie quiere decirse a sí misma pobre. Nadie quiere reflejarse en ese espejo. Hay una aporofobia, hay una forma de miedo a la pobreza. Y yo entiendo que tengamos miedo a la pobreza, no al pobre. Totalmente. Eso es lo que veo que no termina de calar porque queremos soñar que esto puede pasar, que es un mal sueño y que al final pues pasa, ¿no? Pero es esta gente, insisto, la que todos los días toma decisiones detrás de esta puerta, la que hace que la gente construya un imaginario de la pobreza que no tenga nada que ver con ella, para que en ningún momento se atreva a abrazar a los pobres. Claro, también para que no se sientan aludidas y aludidos de que Hmm. viven en un estado, una situación de pobreza. Claro, porque si no, ¿qué gracia tiene, no? ¿Qué gracia tiene que yo te pida el favor, el voto o la confianza para cambiar una realidad si te digo que ya tú irremediablemente estás en esa situación? Ya. No, yo te tengo que hacer creer que tú todavía no has llegado y que si no llega a ser por mí, tú estarías ahí, aunque ya estés ahí. Pues bueno, muchas gracias por estas palabras y por permitir que la gente también pueda entender esta realidad, el hecho de que la etiqueta abarca mucho más Sí. de lo que pensamos. Ahora también me gustaría empezar a hablar de, ustedes han presentado, han publicado el informe que audita los presupuestos generales del Gobierno de Canarias 2026. Sí, sí. Y pues leyendo sobre todo las conclusiones y demás, me llamaron la atención distintos datos, distintas conclusiones. En concreto, en lo que concierne a dependencia, estuve leyendo que se han incrementado las partidas presupuestarias, sin embargo, no se ha dado ningún tipo de cambio estructural dentro del sistema. Y a su vez, en esas mismas conclusiones hablan de que esto viene explicado por el hecho de que el sistema básicamente intenta no colapsar. Sí, sí. Y claro, hablan también de lo que es la mala o la falta de gestión. Entonces, en lo que concierne a esta falta de cambio ante una situación en la que a priori se presume que si hay más dinero se puedan hacer Sí. mejor las cosas y no hay cambios sustanciales. Entonces, ¿esto a qué se debe? ¿A una falta de gestión o a una mala gestión? A que esa mala gestión es la gestión. Es decir, el gobierno de Canarias no gestiona ahora mismo derechos ni presupuestos, gestiona el colapso. Todo está a punto de caerse, pues nosotros estamos gestionando que no le caigan los trozos encima de la gente para que no se den cuenta que todo se está cayendo. Entonces vuelvo a poner los mismos trozos de la estatua que se cayó, la recompongo, la dejo bonita, la barnizo, la adorno y no se ha caído. Y vuelvo a soplar la Terés y para el piso de nuevo. Y esa es la gestión continua del gobierno de Canarias. ¿Por qué? Primero porque hacen falta pobres. Si no, ¿quién va a asumir los contratos basura? Hace falta reproducir que haya cada vez más pobres, más gente con necesidad, más gente indispuesta a negociar su derecho, porque si no, no tengo cómo mandar ni a la patronal, ni a los empresarios, ni a nadie, pues gente asfixiada para que asuma un contrato basura. Y si yo no consigo eso, no consigo alimentar a la gente que me ha alimentado electoralmente en la campaña electoral. Esta cadena es muy sencilla. Todo el mundo sabe que las campañas no se pagan solas. Es verdad que nadie pregunta por una cuestión de pudor cómo se pagan las campañas. Pero las campañas no se pagan solas. Y a veces no se pagan con dinero, ¿eh? A veces simplemente se pagan con apariciones estelares en medios de comunicación, con facilidad para llegar a determinados espacios y bueno, y también con dinero, claro que sí. Entonces, ¿qué ocurre con el presupuesto? Que claro, si yo tengo una deuda principal ya, pues tengo que pagarla. Y la deuda se tiene que pagar pues con lo que tengo. Y la herramienta que tengo para hacer política es el presupuesto. El que crea o la persona que crea que su derecho se puede cumplir sin presupuesto, yo perdón, pero no. O sea, no se puede gestionar sin presupuesto. Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Ellos van a anunciar siempre, hay más dinero. Es más, es verdad, esta legislatura ha habido más dinero que nunca. Y en la próxima dirán que hay más dinero que nunca, porque efectivamente el presupuesto va creciendo con el paso de los años. Ahora bien, que haya más presupuesto no quiere decir que haya más derechos. Sanidad, educación, da igual donde pongas el dinero. Si la forma que yo tengo de gestionar es, bueno, tengo pues tantos centros que se están cayendo, colegios que se están cayendo porque se hicieron con el baby boom y todos tienen amianto y se están partiendo a cachos y les falta digitalización, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer una gestión de la ley del suelo que ubique a las viviendas y que no y haya una gestión municipal de la adquisición de vivienda que me permita colocar a las familias en función de las necesidades y los recursos y así no gasto el cuádruple de lo que realmente tendría que gastar? ¿O me pongo a construir cosas sin tino, le voy dando alguna que otra mordida a alguna empresa constructora que me lo va a hacer durante 4 años, se va a volver a caer al piso dentro de 5 y seguimos consumiendo dinero público porque total esto no es de nadie? Es una decisión que parte de origen y el origen está en quién me pagó la campaña. Entonces, yo no digo que todos los políticos que están aquí dentro se hayan sentado con, yo qué sé, con Mañaricúa o con Marichal o con no sé quién. Yo no digo que eso haya ocurrido. Yo lo que digo es que no todos los que se sientan aquí, pero sí las direcciones que dirigen los espacios de que se sientan ahí, tienen condicionada muchas veces la decisión. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacer no es solo a dónde va el dinero, es por qué va ahí. De hecho, bueno, luego trataremos una de las ideas, parte de ese dinero público que en el último año Hmm. se ha, bueno, pues dirigido a comunicación institucional, propaganda, publicidad, pero eso lo vamos a dejar Sí. para después. Entonces, ya lo acabas de comentar que sanidad, por ejemplo, es la partida pues, presupuestaria más elevada Sí, de todo el presupuesto. sí, Y claro, yo creo que todas conocemos la situación de pues, las huelgas que está habiendo de médicos, la situación de las enfermeras, auxiliares, etcétera. Que mi pareja, sin ir más lejos, sin ir más lejos, es enfermera y ha tenido situaciones claro. trabajando muy complejas. Y tengo, pues, dentro de mi red dentro de mi entorno, tanto familiar como social, tengo varias amigas y amigos Sí, que son, pues, pedagogas, trabajadoras sociales, psicólogas, enfermeras, médicas. Entonces, veo que hay una clara diferenciación, aun partiendo de que todas ocupan trabajos del mismo sector del cuidado del bienestar de la ciudadanía, por llamarlo de alguna manera, y aún así hay una clara distinción entre aquellos trabajos dedicados a la prevención y aquellos trabajos dedicados a la actuación. sí. Vemos que gran parte del dinero va destinado a la actuación y no a la prevención. Y luego, pues yo desde mi experiencia personal veo cómo eso se traslada en las condiciones laborales, salvando las distancias de que Sí, todas sí, 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 están sí. mal pagadas o las condiciones se podrían hacer de otra manera, Mejorar. pero creo que lo que está claro es que los trabajos vinculados a la prevención, existe ahí una brecha salarial Sí, y una brecha de condiciones. sí. ¿A qué se debe esto? A ver, mira, principalmente es una cuestión de clasismo en cómo vemos de alguna manera la sanidad. Mira, la enfermería o todo el perfil sanitario es el perfil que asume, gracias por cierto, las Nada. tasas son una virguería, ¿eh? O Ya sea, eres una señora del podcast. esto es una maravilla. Em, Vamos a ver, la sanidad tiene muchas clases sociales internas. Entre otros motivos, porque la enfermería, todos los perfiles sanitarios, y esto lo sabrá muy bien tu pareja, asume mucho el rol de cuidados, es decir, el rol que está presente continuamente alrededor de la persona
que tiene una privación de salud en un momento determinado o crónica. Entonces, la persona que está ahí, que está con las secreciones, que está con todo lo que dignifica el cuidado de la persona, es considerado, como es considerado tantas veces a todas las mujeres que están en los hogares ahora mismo, pues cuidando sin ningún reconocimiento y abandonando sus carreras de cotización y condenadas a una pensión no contributiva el día de mañana. Después aparece el cuerpo médico. Y digo el cuerpo médico porque el cuerpo médico sustituyó la iglesia. Cuando dejamos de hacerle caso a la iglesia, empezaron los médicos a decirnos lo que teníamos que hacer. A tal punto que nos dijeron que, pues, que hay otras pues, formas de entender la salud, como puede ser pues, terapias holísticas o lo que fueran, que eso es malo, eso no. Lo bueno es lo que te voy a recetar yo. Y yo no digo que los médicos en su general o el cuerpo médico o las médicas entiendan que la medicina es solo farmacológica. Digo que el sistema sanitario que tenemos entiende que la cápsula encierra la salud y que es mucho más fácil recetarte una cápsula que recetarte un derecho. ¿Por qué no hay una receta social en el sistema sanitario? Incluso cuando sabemos que hay una coordinación sociosanitaria o que debe haber, que no existe. ¿Por qué no hay una receta social que advierta pues, un perfil, una médica de una consulta, que diga, oiga, es que el problema que tiene esta señora que acude a consulta no es un problema médico, es un problema porque usted como administración le ha fallado. Entonces yo aquí lo que voy a poner es que es una advertencia porque aquí hay una privación de derecho. Entonces que lo revise quien tiene competencia para hacerlo. Pero yo no le voy a meter una pastilla. Ah, que ahí aparecen las farmacéuticas y que resulta que el gobierno de Canarias invierte millones en tratamientos farmacológicos y que Canarias es una de las comunidades autónomas que más consumo de hipnosedantes y antidepresivos tiene de toda España, 160 antidepresivos por minuto, por ejemplo. O sea, que acaban de comerse 160 antidepresivos mientras estamos hablando. O sea, y esto es un vicio entre clasismo y necesidad y precario. Porque la gente que está en una situación de vulnerabilidad, de pobreza, muchas veces pues no tiene ni la fuerza ni las ganas y está en una situación muy incómoda para pelear por su salud. Claro. Todo esto le vamos a añadir y aderezar con intereses económicos. Pues mira, resulta que sí, que es verdad, que la consejería con más dinero de todo el presupuesto es la de sanidad. Pero es que la consejería que más externaliza y privatiza servicios es sanidad. Claro que si somos todas fan de la Unión Deportiva de Las Palmas, vivemos después el Perpetuo Socorro, que es el que está financiando la Unión Deportiva de Las Palmas, y otros 4 más invirtiendo ahí para lavarse la imagen, pues fantástico. Y lo mismo con el del Tenerife, que invierte pues en el Hospital Parque y quien sea, ¿no? Y después todas esas nos vamos a ver en el palco de esos partidos y nos vamos a negociar y nos vamos a comer algo y vamos a tomar algo. Y entonces existe una filiación personal entre la persona que toma decisiones para todo el mundo y la persona que toma decisiones para sí misma. Y en algún momento pues hay una brecha. Y en esa brecha se suplen todas esas porquerías que no son para nada derechos y que aunque no se puedan calificar en muchos casos de corrupción, sí que por lo menos de indecencia. Entonces, Canarias tiene un presupuesto muy indecente, porque no está a la altura de la función pública que esta gente haya prometido o ha jurado en función de a lo que le rece, y porque no está a la altura de la gente. Eso es lo que pasa con la sanidad, explicado de manera sencilla, porque nos podemos ir a cuánto se ha privatizado, quiénes son, cuáles son las caritas de esta gente, perfecto. Pero es que las caritas que iban a defenderlo todo están ahí dentro. Ya. Y de hecho, justo también lo que acabas de comentar, que es curioso cómo, siendo sanidad la consejería con más presupuesto, es la consejería que más contratos con entidades privadas hace. Sí. Y claro, a mí por lo menos me parece como muy triste pensar que los intereses económicos priman sobre el estado de la ciudadanía. Porque yo sé que yo he hablado con alguna que otra diputada o diputado que realmente cree que la forma de resolverlo es con la sanidad privada, ¿vale? Y yo soy capaz de respetar que tú tienes la convicción de que para mejorar la salud de la gente va a funcionar mejor con la privada. Soy capaz de respetar
que estés equivocado, en mi opinión, ¿no? Pero lo que yo no soy capaz es de respetar bajo ningún concepto que hayan cuestiones con las que se haga mercado. Mira que no hay mundo a través para hacer cosas, coño. Sí, la verdad. O sea, no hay mundo a través. Tú me dices, pues, yo qué sé, tú una empresa de donuts. Móntate Claro, una tienda de azaí que están claro, de moda. exacto. De azaí, ahora, exactamente. Pues la semana que viene será del brócoli morado. Sí, sí. Yo qué sé, pero móntate algo de eso. Sí. Pero deja la salud quieta. Porque en algún momento va a tener que tomar la decisión entre la cuestión económica del hospital o la cuestión de salud. Y eso lo tenemos, pero a lo macro en Estados Unidos. A lo macro. Sí, sí, no existe un sistema de sanidad universal. Es que nadie se siente más canaria que cuando sale para afuera a Estados Unidos y de repente se parte la nariz porque se revienta contra una puerta. Ahí te sale toda la vena canaria y dices, no, es que esto me llega a pasar en Canarias y esto no pasa así, es que esta gente son unos criminales, es que mira lo que me han cobrado, pero después vuelves aquí y defendemos que, no, oiga, vamos a ver, claro que hay que sostenerlo. Que haya una mala gestión de por medio por determinados impresentables no significa que el fin último por el que pagamos o sostenemos una sanidad pública esté mal. A lo mejor hay que cambiar quién lo gestiona. Y a raíz de todo lo que acabas de comentar, a mí también me surge una cuestión que ustedes también hablan bastante en el informe. Sí. Y es el hecho de que, bueno, de que se trabaja mucho a la actuación, uy, tengo que quitar Sí. esta tejada aquí para ponerla allá para que no se caiga este tejado. Sí. Y claro, mi pregunta fundamental es, ¿por qué no se desarrollan labores desde una perspectiva estratégica, viendo pues el horizonte y para ir pues progresivamente hacia la prevención y no hacia la actuación? Porque si se desarrolla un sistema de prevención que funcione mejor, a priori se presume que no va a tener que, o sea, se va a minimizar las actuaciones. Si yo te promuevo una política de salud, y cuando hablo de salud, no de tratamiento de la enfermedad, porque lo que nosotros tenemos no son centros de salud, son centros de tratamiento de la enfermedad. Ahí se tratan enfermedades. La salud va mucho más allá. Es psicosocial, es cultural, es personal, es económica, simbólica, es espiritual, es holística. La salud implica muchas cosas. Me parece muy pedante por nuestra parte llamar a esos centros salud. Ahora, si yo te implico o aplico una política de salud que previene el empeoramiento último de tu estado de salud, que es el dolor, ¿no? Y que previene de alguna manera tus estados de ansiedad, que previene todas esas situaciones que estamos atravesando ahora mismo, ¿por qué ibas a suscribirte a una póliza de seguro que no te puedes permitir? Entonces, es importante que yo fracase en sanidad para que tú salgas exitosa en la privada. Es decir, me pagues las pólizas de seguro privado con las que después vamos a justificar el motivo por el que yo voy a dejar de invertir en sanidad pública. Es importante que fracase la educación pública porque de esa manera tú vas a ir a concertada o privada y vas a tener una fantástica excusa por la que decir que la privada funciona mejor. Y por supuesto, si no te puedes permitir la privada, pues no te preocupes, que hay un papel para ti, que es darte un contrato, perdona porque lo voy a decir así, de mierda, para que algunos de los titulares de Canarias, ¿no? Uno de los propietarios de Canarias, porque empezar a verlos como lo que son, ¿no? Pues ya te puedan contratar a través de uno de sus departamentos que se encargarán de hacerte entender cuál es el papel que tú ocupas en esta tierra. Y así sucesivamente, ¿no? Y por la cultura lo mismo, porque la cultura o somos folclóricas todas o no hay cultura. Porque aquí ya está, o sea, eso es lo que cabe. Te metes una rondalla, te vistes de señora bien canaria y poquito más. Eso de que tú hagas rap, que tú hagas trap, que tú te guste el cine alternativo, que te guste el jazz, el blues, el fusion, que te guste el rock, que te guste el punk, que no te guste nada de eso, que te guste dibujar, que te guste hacer graffiti, que no te guste hacer graffiti, alfarería, que no te guste hacer alfarería, eso ya lo vamos bien. Tú lo que tienes que hacer es, uno, exportar la identidad canaria artificial de Chola, Playa, Banana, porque plátano ni siquiera, ¿vale? Y pon un campo de lucha en Callao. Exacto, exacto. Para que tú veas lo que es ese canario. Canario es eso. Canario es
el que está en el campo de lucha, que se va a pelear con otro canario, porque eso es el canario, ¿no? Entonces, claro que no hay prevención, porque si hay prevención, no hay malversación. Ese es el punto. Aquí es importante, importantísimo que nada funcione para que todo funcione. Ya está, que todo cambie para que nada cambie. Total, y de hecho esto también me hace recordar una amiga que es psicóloga y, y bueno, no puedo, o sea, no voy a decir Claro, nada, claro. nada raro, pero me refiero, ella me hablaba de una idea en la que sentía que muchas veces llegaban a consulta pues pacientes a los cuales realmente no podía hacerles terapia, porque precisamente tenían casuísticas y problemas en su vida Sí, derivados de un fracaso del propio sistema que no se podía solventar con una terapia. claro. Entonces, bueno, y un poco también lo que acabas de comentar, eh, el último capítulo que salió en el mes de abril, que fue con Cristina Maelo, Sí, y pues ciertas administraciones o ciertos espacios le decían, acuérdate de traer la sombrerera, claro, no te la olvides en casa, claro. porque está también ahora mismo pues muy de moda la canariedad. De Sí. hecho, como concepto que a mí ya me chirría un poquitito la connotación que se le ha querido dar. Que, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, yo no soy una forofa del folclore, no me gusta, o Si no eres sea, consumidora. no, y tampoco me gusta esto, no soy muy de ir a fiestas y tal, no soy de, no, pues será, entonces siempre hay una parte, ¿no?, de ti que te dice, pues serás menos canaria, coño, porque tú no consumes todo esto y ¿no? Y el gran problema es que esto ha sido un trabajo político detrás, para que se entienda que canariedad es una forma estricta y única de ser canaria, que tú tienes que defender sí o sí que la otra persona sea canaria, y además no solo tienes que hacer eso, lo importante de que tú seas canaria es que da igual lo malo o lo mala que sea la persona que está atentando contra tu tierra, aunque sea canaria, que porque es canaria queda justificada. Y entonces el problema está en Madrid. Entonces tú tienes un problema en Madrid, porque ellos son los que nos están quitando del dinero, ellos son los que nos están dirigiendo, y esto es toda una arquitectura de la canariedad que lo que te hace decirte es, ahora que ya has hecho todo lo que queríamos, ya tú tampoco eres canaria, porque no te puedes permitir vivir en Canarias. Total. Y ya que sacas el tema, creo que es un buen momento para hablar de la vivienda. Sí, sí, Eh, el principal motivo que no te lo puedes permitir. sí, al igual que ocurre con la sanidad, creo que otro elemento in- indiscutible del que no se podría hacer uso como un bien mercantil Mm, es la vivienda. En Canarias nos encontramos en un momento muy complejo donde las personas no pueden independizarse, no pueden emanciparse, no pueden desarrollar proyectos vitales sí, y viviendo bajo el yugo de la oferta y la demanda sí, que supone el mercado sí, y que supone la oferta alojativa en Canarias y cómo todo eso está relacionado también con el modelo turístico. Yo, sin ir más lejos, pago por un piso de 80 metros cuadrados más de 900 euros al mes. mm, O sea, yo sí, lo sí, pienso, yo sí, lo pienso y digo, es que, y yo porque afortunadamente pues tengo trabajo y sí, puedo pagarlo, pero es que ya pero te entra una mala hostia. claro, o sea, no, o sea, yo me considero una persona privilegiada que puedo hacer uso del dinero que gano con mi trabajo Y que para puedes lo que quiera resistir al y puedo cambio. resistir, pero claro, aún así es eso. Yo no soy capaz de poder ahorrar para pagar la entrada de una casa. Eso Claro, por supuesto que no. Entonces, nos encontramos en una situación muy difícil en la que la gente no es que no pueda comprar, sino es que casi ni siquiera puede alquilar. claro. Entonces, tú desde tu perspectiva, ¿cómo ves la situación de la vivienda ahora mismo en Canarias? Mira, yo creo que aquí hay una parte que es políticamente incorrecta decir, incluso en los espacios donde se supone que lo puedes decir, pero yo no comulgo con lo políticamente correcto.
eh, aquí tenemos el principal problema de la vivienda está dentro de casa. No, o sea, claro que tenemos compradores extranjeros, claro que tenemos fondos de especulación, claro que tenemos fondos buitres, claro que tenemos grandes tenedores, claro que sí, todo eso es verdad. Y eso no oculta la verdad y es que tenemos un problema en casa con nuestra gente, que ha decidido participar de ello. Entonces, hay dos vías que cubrir. Por supuesto que tenemos que tratar qué hacemos con toda esa gente a la que se le ha exonerado impuestos a través del régimen de inversiones de Canarias y el del régimen económico y fiscal, sin que veamos ninguna reinversión en Canarias sobre todo ello, y que se está descapitalizando porque esta gentita que se levanta las manos todos los días cada vez que puede, le ha permitido que la descapitalicen para Costa Rica, Cabo Verde, Tailandia y donde les ha dado la gana, como Eustacio López, ¿no? Uno de los imputados en el caso de 18 Lobas. Claro que sí que tenemos un problema con eso, pero es que tenemos otro problema. Tenemos un problema y es ¿qué hace la gente cuando tiene una vivienda de más? Que es poca la que tiene una vivienda de más, mucha más la que tiene más de 4 viviendas. ¿Qué hace esa gente? ¿Decide arrendamiento urbano o decide vivienda vacacional? Porque así le saco mucho mayor rédito y total, yo no soy como eso, yo no estoy especulando. Sí, sí, usted está especulando. Y no hay nada de humilde en la vivienda vacacional. Hay una parte que nos tenemos que quitar de una puñetera vez y es ese discurso que hay en la calle de no, es que y la gente que ha ido trabajando con el paso del tiempo, incluso si existiera esa, que son 4 en Moya o en Arona, ¿vale? Es decir, 4 pelagatos. No hay nada de humilde en decidir poner tu vivienda en vivienda vacacional. No hay nada de humilde en tener una segunda vivienda y ganar con ella. No hay nada de humilde. Usted puede decirme que es legítimo, usted puede decirme que a usted le parece bien y usted me puede decir que es su propiedad y usted hace lo que le da la gana con ella. Perfecto, pero no me diga que es humilde. Ni es humilde ni es decente. No podemos quejarnos de la sanidad y tener un problema con la vivienda. O sea, yo no quiero abandonar mi vivienda en régimen de vivienda vacacional, pero yo quiero que haya más enfermería. Yo no quiero abandonar mi vivienda en vivienda vacacional, pero quiero que haya más personal de profesorado en Lanzarote o en Fuerteventura. Yo tengo la decisión de mantenerle a la chiquilla que está ahora mismo como psicóloga en atención a la dependencia en Fuerteventura, sabiendo que hay pocos servicios en materia de dependencia en Fuerteventura y se lo puedo mantener a 500 euros, pero no, como hay poca vivienda, se lo subo a 800 euros. Pues eso es indigno, es indecente, no es nada humilde y es bastante pedante. Entonces, primero el problema lo tenemos aquí. ¿Qué deberíamos hacer? Extinguir la vivienda vacacional. Pero sin miramientos, extinguir la vivienda vacacional. Porque la vivienda es un derecho de primer orden. Y entonces, en base a la poca vivienda que tengo, lo que no me van a hacer los intereses particulares de determinadas personas, que me parece muy bien que ellos quieran tener esos intereses, lo que no me van a hacer es, como administración pública a mí, invertir el doble o el triple de presupuesto en crear vivienda porque usted ha decidido secuestrar vivienda. Pues no, señor, porque yo tengo que invertir mucho más dinero de todo el mundo, incluido del suyo, porque usted ha tomado otra decisión. Pues no, señor. Y luego también, justo como ahora lo tengo como bastante fresco del capítulo con David, en Canarias hay más de 200.000 viviendas vacías. Sí, 211.000 viviendas vacías. Sí, señor. Y se quiere seguir incrementando el parque público, construir, No. cuando realmente quizás el camino o la dirección correcta a lo mejor es otra. Es construir, asumir, es regular y asumir. Es decir, vamos a ver, tenemos un suelo limitado, nos faltan centros de salud, centros de atención sociosanitaria, centros de día, centros ocupacionales, centros de estancia nocturna, centros escolares, nos faltan centros de espacio y dispersión cultural, nos faltan espacios por todos lados. Pero yo lo que quiero hacer es construir más. Pues ya, pues construiremos sobre la cama de mi madre para que pueda haber un bungalow ahí para alojar a otros 2 turistas, porque de ninguna manera vamos a construir para los nuestros por lo visto. Y nosotras, de todas formas, la vida no puede esperar los plazos de una administración que en determinadas ocasiones, casi por conocimiento de causa,
se permite el lujo de tardarse 4 años para construir un parque de viviendas, de 20 viviendas, para que después me venga el consejero de vivienda a decirme que tienen 20 viviendas para un desastre que tenemos en Canarias con todo el mundo a pleno desahucio vivo, ¿no? 467 desahucios en 2025 y sin embargo nos estamos quejando de 40, 37 casos de ocupación, ¿no? Porque el problema es ese. Yo estoy de acuerdo con David. La cuestión no es construir. Y de hecho lo que no pueden hacer determinados incluso proyectos políticos es continuar defendiendo es que hay que construir vivienda pública, que hay que construir vivienda pública porque de esa manera regulamos el mercado. No. El mercado nos ha tragado, nos ha digerido y ya ha hecho con nosotras lo que quedaba. Lo que nos toca a nosotras es extinguir la vivienda vacacional, que la vivienda vacacional no es propiedad de quienes tienen 4 viviendas. La vivienda vacacional es una autorización pública. Sí. Por tanto, yo puedo retrotraer perfectamente esa autorización, sin pedirles ni siquiera permiso ni consentimiento, que bueno estaría. Bueno estaría. Y después usted haga si quiere lo que le dé la gana con esa vivienda. Ahora bien, si usted a más vivienda tenga, más va a pagar impuestos. Contra, es que pero es lógico. Es lógico, ¿Tienes sí. 4 coches? ¿Cuántas tasas pagas tú en el ayuntamiento? Sí. De hecho, por ejemplo, ahora que Mandani es Sí. el alcalde de Nueva York, justo hace, creo que fue un mes o así, creó un nuevo impuesto para segundas residencias de lujo, pero bueno, de lujo, que en Nueva York yo creo que cada Sí. piso es casi de lujo. Sí, total. Para precisamente un impuesto para ese tipo de viviendas. Y que estamos hablando de Estados Unidos, que quizás para muchas personas hoy en día Sí. en España, Estados Unidos sigue siendo Sí. el ideal, y esto está ocurriendo en una de las ciudades más importantes de todo el mundo. Entonces, es completamente necesario, al igual que declarar zonas tensionadas. Lo que no puede ser es que en el ayuntamiento, yo por lo menos, que soy lagunero y Sí. vivo la gentrificación a diario, y la noto en el bolsillo, y ver que sigue sin declararse la laguna como zona tensionada. No sé. Canarias es competente en vivienda, o sea, tiene la competencia en vivienda. El Estado, que yo no sé si lo hicieron por una cuestión de, sí, pues háganlo ustedes a ver si quieren, ¿no? Pero bueno, el Estado se dio las competencias en materia de vivienda y le dio la prerrogativa a las comunidades autónomas de declarar zonas tensionadas y habilitar medidas extraordinarias y urgentes sobre esas zonas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó la zona tensionada y el Parlamento de Canarias, en su sano juicio, decidió no autorizarla porque le faltaba, según esta gente, justificación incluso con los informes técnicos habilitadores detrás de esa declaración. O sea, aquí no hay un problema realmente de competencia, porque claro, después esta gente te dirá que el problema vuelve a estar en Madrid, ¿no? Porque tú te tienes que sentir canario y entonces la culpa no puede estar aquí. Entonces, el problema vuelve a estar en Madrid. Esto se puede solventar muy sencillamente. Es cumplir 4 normas. Cumplir con las competencias que se nos han concedido, cumplir con el régimen económico y fiscal de Canarias y el régimen de inversiones de Canarias, cumplir con el Estatuto de Autonomía de Canarias, cumplir, y cumplir con la Ley de Servicios Sociales, cumplir. Si es que no hay que inventarse nada nuevo, no hay que crear una ley nueva, si es tan sencillo como un pleno. En estos en los que han aprobado incluso en su momento obstaculizaron lo de las camas elevadoras de las Kelly. Sí. Ese mismo Parlamento que después volvieron a votar y ahí sí se dieron cuenta que era mejor votarlo, no vayan a hacer que tuvieran mala prensa porque el año que viene son elecciones. Ese Parlamento. Sí. Cumplir. Ya que además sacas ese tema, creo que viene bastante bien al caso en el punto del capítulo en el que estamos, a hablar de esa narrativa con vista en las elecciones del próximo año. Sí. Entonces, bueno, se ha incrementado el gasto en publicidad, propaganda y comunicación institucional. Yo, la verdad que me voy a quedar sobre todo con 2 datos. Por un lado, la campaña de Navidad, que se destinaron, creo que fueron 450.000 euros, y para el Día de Canarias, 250.000, si no recuerdo mal. Entonces, claro, y como estos 2 casos, lo podemos hablar en el gasto en noticias, gasto en. La compra de la verdad.
No Si te entendí, te consideras entendí. que se utiliza todo este sistema y estos canales de comunicación como vía para focalizar la atención de la ciudadanía en unos asuntos u otros. Sí, claro que se hace así, pero desde que, desde que tienen posesión de un medio público de comunicación y desde que se llevan con los medios de comunicación privados. Gracias. Em, Vamos a ver, yo hay un par de cosas que sí me gustaría que cuestionáramos juntas, ¿no? Que es, primero, la independencia. Yo estoy sesgada. Yo soy una persona que vive con un sesgo. Ninguna escapamos a nuestro sesgo. Es decir, Nadie, obvio. o sea, yo tengo mi sesgo y mi sesgo es pues, mi visión del derecho. Yo creo que el derecho es de una manera y que bajo ningún concepto se someta a determinadas cosas. Y a lo mejor la visión que tiene alguna de sus señorías aquí dentro, ¿no? Que no señoras, es pues otra, ¿no? Otra forma de sesgarse y ver el mundo a través de sus ojos. Pero hay momentos donde la vida de la gente te desborda y es imposible seguir sesgada. O sea, yo puedo pensar que la mejor manera de gestionar la vida puede ser por aquí. Pero cuando la vida de la gente me está desbordando, si es que le desborda, que esa sería otra pregunta, tú no puedes continuar por ahí. Entonces, ¿qué han decidido? Pues la vía fácil, ¿no? Que es comprar la verdad. Bueno, yo no estoy dispuesta a gestionar esto de la manera en la que la gente lo quiere. Pues entonces vamos a hacerle creer a la gente que la manera en la que yo lo estoy diciendo es para librarla de determinados daños del mundo. ¿No? Primer daño del mundo, las migraciones. Van a venir un montón de moros, salvajados, que están acostumbrados a matar a A mujeres robar, y a matar. jabalíes, ¿eh? Porque en España no se asesinan a mujeres cada año, nunca, ni a personas de la comunidad LGTBI, ni a personas mayores, no, aquí somos todas súper igualitarias, nos encanta la palabra igual y diversas, y aquí eso no lo hacemos. Pero van a venir, ¿no? Los salvajes africanos, ¿no? Porque nosotras no somos africanas, aunque estemos al lado, Total. van a venir a recoger nuestro trabajo, a llevarse a nuestras mujeres, y hacer lo que la colonización española hizo con Canarias, ¿vale? Entonces, esa es la primera idea, ¿vale? La tenemos, se ha dicho en todos los medios de comunicación, incluso en aquellos que se decían ser más progresistas y lo han dicho de otra manera, más progresista, pero lo han dicho, todo el mundo lo ha dicho, perfecto, factura, 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 factura. ¿Está pagado? Perfecto, sí, paga Canarias. Bien, siguiente, ocupación. Oh, va a venir un montón, toda esa gente, y gente peor, gente pobre, muy pobre, a llevarse todas tus cosas y a quitarte la casa. A ti, que no tienes casa, te la va a quitar. A ti que vives de alquiler, te la va a quitar. Y que vas a ir a hacer la compra Exacto. y va a ser en ese Exacto, y cuando momento. tú llegues ya está todo con los muebles montados y la puerta cambiada. Y tú vas a tener un problema que no vas a tener porque no tienes vivienda, no tienes nada, no tienes dónde caerte muerta, pero tú tienes un problema con la ocupación, ¿vale? Cuidado, cuidado, lo tenemos todo, ¿verdad? A ver, ¿están todos los medios de comunicación de acuerdo? Sí, y los de izquierda, los progresistas, ¿están ustedes de acuerdo también? Sí, sí, te llegó la factura, ¿verdad? Perfecto, ok, estupendo, bien, listo. Factura, 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 factura. Esa es la política de comunicación del gobierno de Canarias. Y como vio que había gente dispuesta a pelear por la verdad en la televisión pública, ¿qué hicieron? Vamos a poner a un experto en comunicación no verbal en la televisión pública. Un experto en comunicación no verbal en la televisión verbal. Y vamos a ponerlo ahí a dirigir la televisión pública y lo que va a hacer es un proceso sanguinario donde se van a cargar a todas las figuras que han construido y peleado y defendido de la televisión pública de cada gobierno que ha intentado hacer lo mismo que Coalición Canaria. Y digo Coalición Canaria porque han sido los promotores de esta ley. Entonces, ¿qué ocurrió? Que lo dominaron. No porque el gobierno sea fuerte,
sino porque lo público es fuerte. Entonces, lo privado necesita a lo público, incluso para hacerse fuerte, porque lo público siempre es más fuerte que lo privado. Lo público es sostenible, lo público es fuerte, es capaz, es eficiente. Lo que pasa es que hay que engrasarlo como toda maquinaria. Si yo te dejo morir sin 3 en 1, pues claro, pues eso se te va a caer a cachos en un momento determinado. Pero incluso cayéndose a cachos, la privada está tocando a lo público para ser fuerte contra. Pues no será que lo público no será tan débil, ¿no? No será que lo público al final nos va a salvar a todas. Total, es que, bueno, yo vivo, mis ideales se basan en eso, en la importancia de un estado de bienestar. Es creo que la base para construir una sociedad buena. Ya Sí, está, sí, es ya que, está. o sea, yo a veces, de verdad que esto, Que te pones en la situación de tener que digo, justificar esto y tú dices, es que, ¿por qué? sí, O o sea, sea, no sé o sea, qué hay de malo a- en querer cosas buenas para los es demás. que hay una cosa que a mí me sorprende un montón. Es decir, hemos pasado de preguntarnos qué hay más allá de la galaxia a volver a preguntarnos si la Tierra realmente es redonda, Sí, ¿no? Entonces, se acabó. Es decir, sí, hemos vuelto a la base. Y al principio dijimos, estos son 3 o 4 que no se han enterado. Tranquila, nadie se va a quedar atrás. Y se quedó todo el mundo atrás. Entonces, vamos a intentarlo, ¿no? Pero que no eran 3 o 4. Es que se estaban organizando. Se organizaron y se organizaron y coparon el espacio. Y ahora tú dices en voz alta, en Canarias se está comprando los medios de comunicación y ustedes medios de comunicación son cómplices del delito de ir contra la verdad. Inmediatamente usted queda fuera de los medios de comunicación. ya, Y cuando aparece gente en los medios de comunicación, ahora mismo, aparece, o bien porque ya es insufrible lo que estás diciendo y por tanto ya está en la boca de todo el mundo y tampoco podemos hacer caso omiso de lo que la gente está hablando, por lo menos para reconducirlo por donde nosotras queremos, o porque tengo un interés particular en que tú aparezcas, incluso cuando tú no lo sepas. claro. Entonces, eso es lo que ocurre con los medios de comunicación en Canarias. Entonces, ¿la gente está bien informada con los medios de comunicación? Hombre, siempre hay algún periodista o alguna periodista que se pelea con el editor que le quiere cortar las declaraciones de la señora que dice por qué la están desahuciando. Siempre hay una periodista así. Necesario. Es Sí. que el periodismo, y yo esto lo he hablado mucho con mi madre, es una profesión muy relevante. Sí. Permite crear el discurso Es el de cuarto la poder. realidad. Era el cuarto poder. Sí, sí, ¿No? sí. O sea, Sí, ellos que sí, le encantan tanto los completamente. poderes. Pues ustedes eran el cuarto poder, es decir. O sea, ahora la verdad subsiste gracias a espacios que construyen gente como tú. O sea, tú has construido este espacio, Café para Soñar, divino, por cierto, me encanta. Gracias. ¿Vale? Gracias a que existe este espacio, pues esto lo podemos hablar. Yo esto no lo puedo hablar en ningún medio de comunicación, incluso que se diga a sí mismo progresista. Y ojo, me gustaría que la gente reflexionara sobre si los medios que entendía por progresistas en esta tierra han dejado de serlo. Preguntémoslo, ¿eh? E incluso si usted mismo es conservadora o conservador, pregúntese si el medio que usted escuchaba lo habla con la misma libertad con la que hablaba antes. Ya eso no existe. Aquí en esta tierra, por poco tiempo, existió por poco tiempo un lapsus temporal donde los medios de comunicación decidieron, usted a mí no me tutela, usted a mí no me tutela. Sí, sí, contrafactura. Eso es lo que tenemos, una verdad contrafactura. Total. Pues ahora yo también quería preguntarte, ya estamos cerrando el capítulo, y a raíz de las conclusiones del informe que ha hecho Odesocan, mm, una de las conclusiones más rotundas es que, bueno, los presupuestos valen para firmar acuerdos y Sí, para que este sistema siga existiendo. sí, sí. Y claro, mi pregunta es, ¿crees que llegaremos a un punto, a un momento en el que
los presupuestos reflejen las necesidades de la ciudadanía canaria de forma real, atravesadas por todos esos derechos sociales eh, tan necesarios para vivir. A ver, no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, ¿vale? Yo creo que sí, sí. Yo no me levanto un lunes por la mañana diciendo, bueno, me voy a desgastar por la nada. Yo creo que sí que se puede perfectamente hacer. No es tan difícil, de hecho es mucho más orgánico hacer un presupuesto que se preocupa por, ¿no? Por la vida de la gente. No tanto desde la visión populista de un presupuesto social que se ocupe de la vida de la gente, no, un presupuesto que tenga en cuenta que si yo estoy haciendo una política de empleo en la Consejería de Empleo, pues irremediablemente tendré que hablar con la Consejería, que ahora la llaman de Bienestar Social, para que me diga si hay alguna necesidad en cuanto a profesionales del cuidado, en cuanto a personas en situación de vulnerabilidad social, en cuanto a cualquier otra cosa. Y entonces me hablaré con educación, oye, ¿te parece si hacemos una cartera de formaciones que se ajuste a estas necesidades de empleo que hay en Canarias? Pues perfecto, y entonces pues ya somos 3 las que estamos gestionando, y entonces las 3 ponemos partida presupuestaria, entonces las 3 gestionamos esto, porque es interseccional, porque una no es únicamente, pues yo no soy Emma directora del observatorio, yo soy Emma directora del observatorio, trabajadora en otro sitio, hija de, pues Claro, con mis problemas personales claro. y con un montón de cosas y vidas y realidades que me atraviesan la vida. Entonces, eso es lo que tiene que reflejar un presupuesto. Yo creo que esto lo puede entender cualquier persona, porque nosotras en nuestra casa lo hacemos así. Y no sirve como excusa que es que la administración es muy complicada. Es que ustedes lo ven desde fuera y cuando entran la cosa sigue siendo así. El problema no es que la cosa cambie dentro. El problema es qué te hace cambiar dentro. Entonces, yo creo que sí, que se puede y además que lo necesitamos. Y cuando necesitas algo con tanta imperiosidad, acaba ocurriendo. Sí, yo también estoy de acuerdo con esa idea y de hecho también puntualizar que mm, todas estas críticas son precisamente para poder mejorar el sistema, Sí, para que siga mejorando y para que la vida de las personas sea mejor. sí, sí. Entonces, bueno, la última pregunta del capítulo, que es como general, transversal a todas las invitadas, es ¿qué le dirías a cualquier persona que nos está viendo desde su pantalla y quizás no se ha planteado nunca sus privilegios y nunca ha pensado en los derechos sociales de la ciudadanía canaria? Primero le diría que contraste todo lo que he dicho. Que no dé por cierto lo que acabo de decir. Que lo contraste, que lo verifique, que lo mire, que lo discuta, que si no esté de acuerdo lo repiense, no para estar de acuerdo conmigo, sino para saber por qué no estar de acuerdo, ¿no? Eso lo primero, que lo contraste todo. Y después lo que yo creo que todas de alguna manera, en algún momento, si no pequeño, pues grande, nos hemos planteado por qué las cosas funcionan así. ¿Por qué te ha pasado algo? ¿Por qué le ha pasado a alguien? ¿O porque en general ese domingo tenías tiempo para pensar? Pero todas en un momento determinado de nuestra vida nos preguntamos por qué las cosas pasan así. Y eso es lo más humano. Porque ninguna estamos dispuestas a convivir ni con la soledad, ni con el miedo, y mucho menos con el dolor. El dolor genera en el cuerpo un efecto de rechazo inmediato. Si yo te pellizco la mano, inmediatamente tu mano se retira. No tenemos por qué someternos a ningún dolor, pero el placer siempre acompaña, ¿no? El placer es, ¿no? Te acerca a la gente. Y eso es el derecho. Si el derecho duele, es ley, no es derecho. Si el derecho da placer, entonces es derecho. Qué bien. Pues es más, yo por mi parte solo agradecerte que hayas querido formar parte de este espacio, Gracias a ti. que pues se intenta desde proyectos así, bueno, pues que la gente también pueda desarrollar ese pensamiento crítico. Me gustó mucho también esa idea de
cualquier dato que he dicho, contrástenlo. Sí, Yo, de hecho, con mis alumnos ahora en clase, los 10 primeros minutos de clase los dedicamos a que cada uno busque la noticia que le interesa y que me diga por qué lo ha hecho. claro. Porque en las nuevas generaciones tenemos también un problemón respecto Sí, sí, a cómo se hace uso de la información o a qué se considera información. Porque sí, claro, eso, la eso fuente. creo que sería un berenjenal para abrir, Sí, es sí, un total, melón para total, abrir en total, otro total. capítulo. Así que solo me queda agradecer que hayas venido a Café para Señora y que bueno, a cualquier dejaré ya por aquí las redes del Observatorio, sí. observatorio, también lo habré dejado al principio y bueno, pues creo que hacen una labor esencial y muy importante en las islas y que el observatorio siga adelante. Así que Yo, gracias a ustedes, chiquillos, por el espacio, porque esto es una fantasía. A mí las vajillas así, o sea, me dan la vida, que lo sepas. Y nada, gracias por el espacio, porque también te llena de esperanza un poco que hay espacios así para hablar, y sobre todo así tan sí, un poco distendidamente. más Sí. dilatados, más relajados, Tal que cual, son necesarios. tal cual. Pues Pues gracias, de verdad. lo mismo digo. Pues listo, ya Estamos. está. Bueno, muy bien, ¿no? Oye, sí, falta.